Buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener vía Zoom en nuestro programa Entérate con Leslie, que se transmite a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, a el ex canciller de la República del Perú, Javier González Olaechea, con quien vamos a conversar sobre la cuestionada declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto al distrito de Santa Rosa de Loreto. Regresamos en breve con el ex canciller y todo el análisis político y diplomático de esta situación. Amigos, regresamos entonces al bloque internacional del programa Entérate con Ley. Estamos vía Zoom con el ex canciller de la República del Perú, el doctor Javier González Olaechea. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Yo feliz de estar contigo, Leslie, con todos tus alumnos que me has comentado que siguen de cerca estos importantes temas y la verdad que uno cuando dice los jóvenes no les interesa, no es cierto. Yo me encuentro con cantidad de jóvenes en la calle Así eh, es, ¿no? Y tiene mucha que razón son, tiene mucha razón al decir que a veces los jóvenes no creemos en los políticos porque nos mienten. Usted fue muy, muy firme, ¿no? En el bueno, Consejo Permanente de la OEA y eso realmente es merecedor, pues, de muchas cualidades. sí, pues fíjate que yo cuando dije eso en la OEA, tras algo que en un momento tendré que contar, y por ahora no se puede contar qué fue lo que sucedió previamente, yo dije, por eso que los jóvenes nos repudian. Yo me incluí, no dije los repudian, dije nos repudian. No, no ¿Por qué? sé, Pues ah, no nos creen, no, ¿no? no No nos sé, creen. Y claro. tienen razón justamente por este doble rasero de hablarlo políticamente correcto. Y claro, en organismos internacionales, pues casi no hay precedentes de hablar en esos términos, ¿no? Por eso que causó tanto impacto y después me enteré que más de 80 personas, 80 millones de personas se habían colgado de la red del canal de la OEA Por en varios supuesto, idiomas. su discurso fue muy contundente y eso merece realmente un realce, ¿no? Porque nosotros queremos una diplomacia peruana firme, contundente y no que tenga posturas muy light, ¿no? Como en el presente caso, que vamos a tratar muy brevemente porque el tiempo es bastante tirano, pero nosotros somos ampliamente democráticos. Doctor Javier González Olechea, ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, nos tiene muy acostumbrados a primero lanzar el dardo, lanzar muchos hilos de provocación y luego retractarse. Hace poco lo hemos visto cuando acusó a Marco Rubio, al presidente Trump, de estar arquitectando, ¿no?, un golpe de Estado en contra de su gobierno con miembros del Partido Republicano y luego tuvo que mandar una misiva, ¿no?, casi amorosa, retractándose, ¿no?, contra, no diciendo, no, no fue lo que yo quise decir. Y hoy dice que no reconoce la soberanía del Estado peruano respecto del distrito de Santa Rosa de Loreto. Y en su última comunicación dice, pero estamos, ¿no?, abiertos al diálogo, al camino de la integración. Entonces, primero golpea y luego dicen, bueno, vamos a utilizar los cauces democráticos. En esta primera reacción, doctor González Olachea, ¿qué le parece esta actitud o declaración del presidente de Colombia? Lo describo con una sola palabra, provocación, que es el título del artículo que hoy el Comercio me publica. Y que lo resumo bueno, me exprimieron, me pidieron 320 palabras y normalmente eran 650. Y un poco acostumbrado a estos exabruptos del presidente, ¿no? Cuando fui canciller, inclusive era la tesis de muchas cosas no contestarle, porque normalmente se refería al Perú en los términos más peyorativos, a la señora Presidenta Constitucional, que algunos ah, le encuentran una buena cantidad de defectos, porque esa es la verdad. La gente piensa algunas cosas respecto de ella y yo no voy a defenderla en este momento porque no es la materia del programa. Yo fui su canciller, pero por ejemplo dijo que
el tren de Aragua era un invento de los chilenos y de los peruanos, de la Cancillería peruana, concretamente yo era canciller. Y entonces resolví no contestarle, porque entonces era, este, y no contestarle más en los términos que él se expresa, ¿no? Porque eso es lo que busca para tener, eh, para hablarle a su audiencia, o sea, le pego a peruano para que, ¿cómo se llama?, me aplaudan en Boyacá o donde sea. Entonces, no es mucho lo que hay que esperar ¿Y del qué, señor presidente qué de Colombia. buscaría con esta provocación, doctor Javier González Solá? Y ¿Qué es lo que quiere de recupe- usted? recuperar un poco el afecto que ha perdido en Colombia, a menguar un poco las movilizaciones que están por todo el país, las paralizaciones. eh, a- Se ha referido, no recuerdo bien en qué términos, pero la intención de convocar una asamblea constituyente. Ujú. Si esto es así, bueno, el tufillo bolivariano pues lo rodea, ¿no? Y bueno, lo describe también muy bien, por eso en el artículo digo, yo no soy lo que lo califiquen los colombianos, ¿no? La carta de su ex canciller Leiva, Sí. con quien yo hablé varias veces personalmente, ¿no? Y todo lo que publica en la carta, el doctor Leiva en el post, que es muy penoso, ¿no? Hablando de adicciones, de mentiras, en fin, de temperamentos muy cambiantes. Cuenta no es una anécdota, es una cosa realmente lamentable que estando en visita oficial, por ejemplo, en Francia, se desapareció 3 días y la policía francesa no sabía dónde estaba, ni siquiera él como canciller sabía dónde estaba. Y apareció el cuarto día, no sabemos dónde estuvo, ni con qué compañías estuvo, pero estaba en visita oficial. Bueno, pues eso ya, eso que lo Ya analicen delinea los un psiquiatras, ¿no? comportamiento, ¿no? Ya delinea un Claro, comportamiento que no se ese ajusta. esclavo, lo digo en una entrevista que hoy publica La Razón, que mañana la compartiré en redes, Ujú, ese esclavo de su pasado, ¿no? Su pasado lo acosa. ujú, Acostumbrado, como dicen los colombianos, a vivir en el monte desde la época de la guerrilla, 30 y pico de años, donde la regla ujú, era la lógica del conflicto, ¿no? Porque yo he visitado Colombia muchas veces, pues he trabajado años en Naciones Unidas y habré visitado oficialmente Colombia pues 30 veces, más o menos. De manera que conozco mucha gente, magistrados expuestos allá en fiscalías generales, en el Tribunal Constitucional, en fin, eh, por razones de Naciones Unidas. Y antes de la llegada del señor presidente Petro, las relaciones han sido siempre fluidas, cordiales, colaboradoras, por cierto, o colaborativas por parte de Colombia y del Perú y del Perú hacia Colombia. Es más, el año pasado firmamos en, en 8 horas un tratado internacional, en 8 horas de negociaciones, que fue el PER, el Programa Andino de Acción Resolutiva, la resolución número 922 de la Comunidad Andina, que tiene carácter vinculante, que era para luchar contra la delincuencia organizada, y se suscribió, se comenzó a negociar en Lima bajo el auspicio, pero la idea fue nuestra, la lanzamos nosotros desde Torretales, concretamente tras los sucesos vandálicos en Quito y en Guayaquil, y en la historia se registrará que es el primer tratado internacional que, abarcando más de veintitantos compromisos, se negocia y se acuerda, se suscribe, se firma, se sella un domingo no, en 8 horas. así es. Doctor Así es. González Alejea, y también, bueno, ya el señor Gustavo Petro, que ejerce el gobierno en Colombia, nos tiene muy acostumbrados a este tipo de actitudes beligerantes, ¿no? Él tiene una personalidad, al parecer, beligerante en el marco de sus relaciones internacionales. Lo hemos visto en su comportamiento con el Estado peruano, ¿no? Su gran algarabía cuando ganó Pedro Castillo, ¿no? Y a raíz también de lo que dijo la presidente
en este último mensaje a la nación, ¿no? De decir que Bolivia, Venezuela y Cuba son estados fallidos, de ha dado esta impregnación, ¿no? Del capital político del socialismo del siglo XXI que no les está resultando pues en absoluto, para nada un marco de fortalecimiento ni de prosperidad, si todavía vemos lo que sucede en Bolivia, ¿no? Y yo creo que esto le ha ardido, creo, al señor Gustavo Petro, que no encuentra la forma de cómo está indicando ahora al Perú. Es muy grave lo que ha dicho, ¿no? No reconozco la soberanía del Estado peruano sobre la isla Santa Rosa o el distrito ya de Santa Rosa de Loreto. Ahora, vamos al camino diplomático. ¿Qué tiene que Que hacer? tener una precisión, Leli. Claro que No sí. existe, históricamente nunca existió una denominación de la isla de Santa Rosa. No, Es es localidad de Santa Rosa, una ah, ok. localidad de Santa Rosa dentro de la isla de Chimería. Y el Minería. nombre, y por primera vez, si yo me guardaba la pepa esta para eh, justamente la oportunidad necesaria y se presentó en el artículo de hoy, digo, como los peruanos fueron los primeros habitantes de Chimería, ¿por qué le asignaron el nombre a esta localidad Santa Rosa? Porque la santa era peruana. O sea, tan sencillo como eso, es una muestra irrefutable, pues no, o sea, no pusimos pues No, entonces, la Virgen de Chetostova como ujú, patrona de la localidad de Santa Rosa, la Virgen de Varsovia, ¿no? Santa ujú. Rosa, ¿y Santa Rosa de dónde es? ¿Es colombiana? No, es peruana, entonces, y ahora me contestó, porque recibo como 1000 chats al día más o menos, pero los contesto, uno por uno, con paciencia en las noches. Se Me nos hace una duerme. precisión una amiga y me dice, mira doctor, o mira Javier, creo que es una amiga de mi esposa, me dice, mira Javier, ¿sabes cómo se llama la calle principal de Santa Rosa? Le contesto, no. Entonces me dice, mi Perú. Entonces le digo, por favor, fíjate en Google, hazme el favor, pues estoy atorado de cosas. Fíjate en Google, verifica ese dato, y si es así, mándame el link en la próxima conferencia, porque tengo como 5 más, este, lo voy a decir. Entonces, no se llama Mi Colombia. Hay que verificar el dato, ¿no? Pero se llamaría Mi Perú. Este, Y ahora, ¿qué es lo que vendría? Ya, Perú ha dicho, la postura de Perú ha dicho que no, acá no hay ningún tema, no hay un tema de conflicto de intereses, ni referéndum, ni nada. Pero sin embargo, sí invitan a dialogar a ambas partes para ver qué es lo que está sucediendo, porque es muy grave lo que dice Gustavo Petro. No reconozco la soberanía del Estado peruano. Entonces, al no reconocer, sí está pues confrontándola, sí está creando el conflicto, ya lo ha creado. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué viene en el ámbito diplomático, doctor? mira, es como tener una taza de agua hirviendo. ¿Qué haces con la taza de agua hirviendo? Agarras una olla grande, la vacías, esperas 2 minutos y tienes el agua tibia. Entonces, lo que hay que es bajarle la temperatura, no contestarle algunas cosas. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, en el marco de la personalidad de la lógica del conflicto, que es lo que describo en la entrevista del Correo de la Razón que publica, eh, alguien que ha tenido ese pasado, por eso digo cautivo de su pasado, la lógica del conflicto es la razón de ser. Y claro, alguien que ha estado en la guerrilla luchando contra regímenes democráticos, porque Colombia no ha tenido, salvo un periodo desde el inicio de la guerrilla, desde el Bogotazo, concretamente el año 48, sino periodos democráticos. Sin embargo, las FARC y otras, bueno, hicieron del conflicto, como todo marxista, la lógica del conflicto, ¿no? Recordemos esa vieja expresión que se le atribuye a los marxistas de que la violencia es la partera de la historia. Entonces, bueno, lo que busca es un conflicto y nosotros, digamos, y bueno, el ministro del Interior dijo que si no, después del post del señor presidente Petro, que buscarían otros caminos, si no eran los diplomáticos, como diciendo pues la Fuerza Armada, camino bélico, o ir ante la Corte Internacional.
Bueno, primero tendrían que volver al Pacto de Bogotá, porque el Pacto de Bogotá es el que, del año 48, el que habilita a los países que están suscritos, que son miembros del Pacto de Bogotá, a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Curiosamente ellos se salieron, tendrían que regresar y después ver si la Corte Internacional declara admisible el caso. Con todos los fundamentos y el acervo cultural que la Cancillería, porque esto sí hay que subrayarlo, Torre Tagle, yo vengo de familia diplomática, no soy diplomático, soy político, digamos, internacionalista, PhD en la materia, eh, es una cancillería muy reconocida en el mundo, una de las más profesionales, porque a diferencia, por ejemplo, de Colombia u otros países, muchos cargos de dirección pueden ser copados, esa es la palabra, por políticos, ¿no? Por gente del presidente que no necesariamente conoce la... Pero para aquí, por ejemplo, en la Cancillería peruana en Torres, para ser director general de límites, o director general de tratados, o director general de asuntos multilaterales, o director general de América, solamente puede ser un embajador en situación de actividad. Y solamente se puede ingresar al servicio diplomático de la República a través de la Academia Diplomática. No se puede ser cónsul si es uno primo hermano del presidente. El único cargo que no requiere, según la ley del Poder Ejecutivo y la ley de servicio diplomático de la República, que no requiere ser un diplomático de carrera, es la del canciller, porque el cargo de ministro es un cargo de confianza política. Puede ser un embajador, como ha sido el caso de Alan Wagner, por ejemplo, ¿no? Embajador y fue canciller, pero el cargo en sí es político. Y en Colombia todos son prácticamente políticos. Entonces, esta estabilidad, la academia tiene más de 70 años. Antes entraba como meritorio, ¿no? Se estudiaba leyes en San Marcos y entraba mi padre, por ejemplo, de la generación de Pérez de Cuellar, entraban como meritorios de quinto grado, de quinta clase, cuarta, y después ascendían y en un momento determinado entraban al servicio como terceros secretarios y eran asignados al exterior. Y entonces, por ejemplo, la Dirección General de Límites fue durante, no sé, largas décadas dirigida por el embajador Bolívar Ulloa. El embajador Bolívar Ulloa secó 50 y pico de años, toda su vida, como el llamado cochero de Drácula, que había un señor que le llamaban así, porque trabajaba de noche, este, armando, documentando, ordenando todo el acervo documental de Cancillería y armando las líneas este, argumentales. Entonces, el Perú está plenamente preparado. Corretable es totalmente, es como una caja fuerte. Ahí no se filtra nada sobre documentos. Eh, yo siendo canciller me he encargado además de tomar seguridades adicionales, y los profesionales de Torretales son pues de primer orden. Puede haber alguna que otra excepción, pero son gente muy formada y yo los conozco muchos porque siendo muy joven fui profesor de la Academia Diplomática. Entonces hay 42 embajadores en actividad ahorita, comenzando por el jefe del servicio, el vicecanciller, el embajador de Neira, que han sido alumnos míos, siendo de la misma edad. Eh, pero bueno, yo era un profesor joven, tenía vocación de enseñanza, de enseñar en esa época. Y doy fe, mi padre diplomático, mi hermano mayor, un tío mío, que Torretale es muy respetada en el mundo. Es decir, siendo canciller, por ejemplo, el director de la Academia Diplomática de Viena, nada menos, ¿no? Austria, una de las diplomacias más antiguas, después, sobre todo del Tratado de la Santa Alianza de 1815. Nos pedía cooperación en algunas materias. Estamos hablando de una Cancillería pues, que es sumamente, ha superado largamente la Cancillería de Itamaraty de Brasil, que la ha politizado, pues desgraciadamente, el señor Lula, ¿no? Teniendo a un canciller en funciones y a un canciller en la sombra.
al señor Con esta Viera. experiencia, y con esta experiencia, doctor, disculpe la interrupción, con esta experiencia, entonces, la diplomacia peruana tiene el suficiente acervo documentario como para hacerle recordar al señor Gustavo Petro que no hay nada que discutir, no hay Por nada que supuesto, no, no hay nada, no hay nada, se le puede decir con toda cortesía, se lo puede recibir, discutir. tratarlos muy bien, ofrecerles una cálida recepción, se muestran obviamente copias digitalizadas de los documentos, pero además hay mapas colombianos publicados hace 30 40 años. Yo tengo acceso en mi archivo, tengo como a 4 o 5 colombianos donde claramente establecen que lo que hoy discute el señor presidente Petro es del Perú, mapas hechos por el sistema cartográfico colombiano. Entonces, No, estamos hablando de un señor presidente pues que tiene esos altibajos, ¿no? Y entonces no, tú y me como dices, usted lo ha dicho, ¿no? ¿cómo va a acabar esto? Va a acabar con la presidencia Petro. De pronto se tendrá que ir a su casa, escribir sus memorias y brindaremos por su buena salud. Sí, esperemos que ese sea realmente el término de esta provocación política que está haciendo Así Gustavo es. Petro con el país, porque inquieta y ya esto nos tiene muy acostumbrados a estas actitudes beligerantes en el marco de sus relaciones internacionales. Y eso se debe evidentemente pues a lo que fue en el pasado, ¿no? Doctor González, Mira, hay un dato curioso, ¿no? Ayer estaba el señor presidente Petro ahí en Leticia, y el día anterior se habían juntado los tres jefes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, perdón, de Colombia, la frontera, Colombia, Brasil y Perú, y habían estado trabajando planes conjuntos. O sea, la propia, ya había emitido, ya había soltado su post el señor presidente Petro, y su comandante general estaba sentado con el peruano y con el brasilero viendo cosas operativas de cooperación. O sea, ni siquiera sus propias Fuerzas Armadas. Pues si no hubiera podido ir el comandante general este, colombiano a esta reunión, sí hubiese estado así plenamente de acuerdo y apoyando esta posición beligerante del señor presidente Petro. No acabará con su presidencia. esperemos que sí. Muchísimas gracias, doctor Javier González Olaechea, por esta entrevista tan plácida. Realmente ha sido tratar un tema bastante serio para el Perú, pero desde la perspectiva en que lo hemos abordado, yo creo que ha sido realmente interesante. Mira, Leslie, como tú me planteaste la entrevista de una manera tan cálida y distendida, esta es la primera que doy sin corbata. No, Entonces, mi función no, está muy bien porque de eso así que se trata, de realmente vertir una información de una forma mucho más dentro de un directa. rato ya cuelgo los hábitos, saco mi moto y me voy al cine. Así que hasta mañana. Que tenga un feliz viernes. Muchísimas gracias. Igual, bendiciones para ti y todos tus alumnos. ¿Eh? Igualmente, Hasta pronto. muchísimas gracias. Chao, Nelly. Chao, Nelly.